Buenos días, mi nombre es Livia Escudero y les vamos a hablar acerca de los medios alternos de resolución de conflictos. Los medios alternos de resolución de conflictos son los medios que se utilizan para llegar a un acuerdo entre las partes sin necesidad de recurrir a un tribunal. Estos medios pueden ser la mediación, la conciliación y el arbitraje. En cuanto a la mediación, podemos decir que es un medio en el cual un tercero forma parte de la negociación y es siendo como una persona que intenta ayudar a las partes a resolver el conflicto de una manera voluntaria, en donde las partes son las que van a decidir quién tiene la razón. Esta persona debe ser tolerante, debe tener capacidad de escucha, debe ser observador, prudente en las cosas que va a decir, entre otras cosas. La conciliación es parecido a la mediación, solo que en este caso la conciliación tiene, digamos que, la potestad de adjudicar en la solución del conflicto. En cuanto al arbitraje, también es un sistema de medios alternos en donde el sistema es obligatorio. Son las partes las que buscan el arbitraje y que sea este arbitraje el que decida quién es el que considera que tiene la razón. En cuanto a las leyes relacionadas con las MARC, podemos decir que existen varias leyes en Venezuela que están relacionadas con las MARC. Podemos decir que el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Ley Orgánica del Trabajo, el Código Civil, entre otros. Los actores que están presentes en la mediación. Uno es el mediador y los otros dos son la víctima y el victimario, en donde ellos están como en una mesa de diálogo. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, que recién ocurrió, que fue el Vaticano, fue el mediador entre el gobierno y la MOD y la oposición en este caso. Sin embargo, no dio opinión de si uno u otro era el que estaba haciendo mal o bien las cosas, simplemente fue observador. Eso es el Vaticano vendría siendo el mediador, y la víctima o el victimario, bueno, eso ya depende del punto de vista de cada quien, quién es la víctima y quién es el victimario. Hablando aquí, el tercer mediador en la mediación y el tercer mediador en un tribunal. Hay diferencias. En cuanto al mediador, en la mediación, no necesariamente tiene que ser un abogado. El sistema es voluntario y no adjudica. Al contrario de un tercer mediador en un tribunal, este mediador sí debe ser abogado, debe ser un juez o una jueza, necesariamente tiene que ser abogado y sí adjudican el conflicto. En cuanto a las similitudes, es que ambos deben ser personas tolerantes, con capacidad de escucha y deben ser prudentes en todas las cuestiones que vayan a hacer o participar, mientras participen en la mediación. El decreto de confidencialidad y privilegio es el decreto en donde el mediador debe tener la capacidad de que las partes confíen en su necesidad de ayuda. Por ejemplo, en el caso de la LONNA, que se utiliza bastante de este decreto, en el artículo 469 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y Niña Adolescente, en donde el juez tiene la posibilidad de hablar con las partes.
en el caso de que sea la mamá, el papá y el hijo, tiene la posibilidad de hablar con la madre, con el padre y con el niño. Y allí se hablan cosas que él no puede revelarlas. Por ejemplo, la parte del privilegio de la mediación, la, eh, tiene esa información que es valiosa para él, para el mediador. Y es recomendable de que mientras esté en esas conversaciones con las partes, no transcriba y no grabe absolutamente nada. Bueno, esta es toda mi exposición. Si hay alguna duda o algo que sugerir, con mucho gusto será aceptada. Gracias.